Gamarra Avilés, Centro de Resonancia Magnética Hospital Italiano La Plata de Buenos Aires. Sí. Exacto. Estás haciendo el síndrome de enclaustramiento secundario de desmielinización osmótica y la importancia de la resonancia en su diagnóstico. Discúlpame. No, por favor, doctora. Bueno, buenas tardes, colegas. Como dijo recién la doctora, les voy a presentar un síndrome de enclaustramiento secundario de desmielinización osmótica y la importancia de la resonancia en el diagnóstico. Mi nombre es Emanuel Gamarra Avilés y soy médico residente del Hospital Italiano de La Plata de Buenos Aires, Argentina. Bueno, los autores declaramos no tener ningún conflicto de interés y el objetivo es, en base a una casuística propia, describir las características del síndrome de desmielinización osmótica como causa de síndrome de enclaustramiento, dada su baja prevalencia y la importancia de la resonancia en la comprobación diagnóstica. Presentamos el caso de una paciente de sexo femenino, 61 años de edad, con antecedentes de esquizofrenia residual e hipertensión, en tratamiento con enalapril 20 miligramos diarios, que comenzó con registros elevados de tensión arterial, motivo por el cual se indicó hidroclorotiazida 25 miligramos diarios. A los 10 días se trasladó a la guardia del hospital por presentar confusión e inestabilidad en la marcha. Se constata en el laboratorio una hiponatremia de 103 miliequivalentes litros y se inició corrección con solución de cloruro de sodio con bomba de infusión continua. La paciente evoluciona con normalización de los valores de natremia dentro de las 72 horas. Luego de una franca mejoría inicial, desarrolló a los 7 días cuadriparesia progresiva, disartria y finalmente disfagia, por lo que se le solicitó una tomografía de encéfalo con contraste que no evidenció signo de isquemia ni colecciones hemáticas espontáneamente visibles. Ante la aprobación del cuadro clínico, luego de 15 días del inicio, se realizó la resonancia de encéfalo, en la que se evidencian en cortes axiales de resonancia de encéfalo, en la figura A, una secuencia T1, en donde se visualiza una hipointensidad a nivel centro protuberancial, mostrándose hiperintensa en las secuencias T2 y FLAIR, con restricción a las moléculas de agua en la técnica de difusión y su coeficiente de difusión aparente mostrándose hipointensa. Y en la figura D se evidencia que no hay realce tras la administración de contraste endovenoso. En las siguientes imágenes vamos a ver también en la figura A, en secuencias T1 en cortes axiales de la resonancia, una hipointensidad a nivel de la cabeza del núcleo caudado y del núcleo lenticular y del tálamo, evidenciándose con incremento de la señal en T2 y secuencia FLAIR. Así también hay aumento de la restricción de las moléculas de agua en la técnica de difusión y hipointensa en el mapa de ADC. Tampoco mostró realce tras la administración de contraste endovenoso. Por lo tanto, en la resonancia lo que se evidenció como hallazgo principal son hiperintensidades a nivel de la protuberancia central, ganglio de la base y ambos tálamos, secuencias T2 y FLAIR, e hipotensas en T1, con restricción en la técnica de difusión. Dichos hallazgos fueron compatibles con mielinólisis pontina central y extrapontina. La paciente finalmente evolucionó clínicamente con un síndrome de enclaustramiento y obitó por complicaciones infecciosas. Entonces vamos a discutir un poco del síndrome de enclaustramiento, que en la literatura aparece descrito por primera vez en la novela de Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo, en el año 1845, donde el personaje Nortier de Villefort, imposibilitado de hablar o mover su cuerpo, solo podía comunicarse a través de los movimientos de sus ojos. Y cita, una mente cubierta por un cuerpo, sobre el cual ha perdido el poder de hacerse obedecer. Médicamente recién fue descrito por Plum y Posner en el año 1966 como una entidad neurológica altamente discapacitante, producida por lesiones en la protuberancia central. La etiología es exclusivamente vascular determinada por la trombosis, pero también ha sido visto en causas
por lesiones traumáticas, hemorrágicas, infecciosas, desórdenes electrolíticos, como en el caso que mostramos por una minólisis pontina central y tumorales. La clínica se manifiesta principalmente por tetraplegia, anartria, preservación del nivel de la conciencia y capacidad de expresarse mediante movimientos oculares, verticales o parpadeos. El diagnóstico, si bien es básicamente clínico, va a ser importante el uso de imágenes para determinar entre las diversas etiologías que lo provocan y así determinar una conducta terapéutica y el eventual pronóstico de la misma. En cambio, con el síndrome de disminución osmótica se denomina así cuando están presentes ambas entidades, una lesión a nivel de la centroprotuberancia que se denomina minólisis pontina central y cuando hay una afección extrapontina que se halla a nivel de los ganglios basales, sustancia blanca cerebral y menos frecuente la corteza periférica. El mecanismo de fisiopatología no está bien establecido, pero se cree que cambios rápidos de la osmolaridad sérica provocan una alteración a nivel de la barrera hematoencefálica, provocando la acumulación de líquido hipertónico a nivel del espacio extracelular, lo que provoca una desmineralización aguda no inflamatoria extensa. En el contexto clásico se va a desarrollar por una corrección rápida de hiponatremia, pero también han sido vistos en otros casos de osmolaridad sérica con azoemia, hiperglucemia, cetoacidosis e hipopotasemia. Con respecto a los signos y síntomas frecuentes que se desarrollan a los 2 o 4 días, vamos a encontrar cambios de nivel de la conciencia, desorientación, parálisis pseudovulvar, disfagia, disartria como traducción de la minólisis pontina central y trastornos del movimiento. El perfil clínico es un paciente alcoholista hiponatrémico en el cual hay una corrección rápida del sodio sérico. Hay factores que predisponen al desarrollo de esta entidad, que van a ser la malnutrición, el uso prolongado de diuréticos, falla hepática, trasplante de órganos y quemaduras extensas. Los hallazgos radiológicos son que los que nos competen se desarrollan con un lapso posterior a 1 o 2 semanas del inicio del cuadro clínico. La ATC va a ser mucho menos sensible que la resonancia, ya que la protuberancia puede mostrarse hipodensa por artefacto del hueso petroso cercano, al igual como se vería un área afectada por minólisis. En la resonancia magnética juega un papel primordial en esta entidad, ya que en secuencias T2 y FLAIR durante la fase aguda se aprecia, como vimos en nuestra imagen, un área hiperintensa, simétrica, con forma de tridente, que respecta el componente ventral y lateral de los mismos y los tractos corticoespinales, como vemos en este ejemplo de nuestra paciente. En secuencias T1 se visualiza el área afectada con una disminución de la intensidad de señal sin efecto de masa. Y en potenciación de difusión se va a observar, como vimos, una restricción a las moléculas de agua con la consecuente disminución de la intensidad en el coeficiente de difusión aparente. Va a ser importante la técnica de difusión, ya que a las 24 horas del inicio de los síntomas se puede ver el aumento en la intensidad de la señal. Entonces, como conclusión, dada la baja prevalencia del síndrome de disminución osmótica y más aún como causa del síndrome de enclaustramiento, es necesario destacar el importante rol de la resonancia por su mayor sensibilidad que la tomografía y los hallazgos radiológicos característicos en secuencias T2 y FLAIR y la importancia que va a tener primordial la secuencia de difusión, ya que a 24 horas del inicio de los síntomas podemos ver los cambios en intensidad de la señal, lo que no va a ser importante para hacer el diagnóstico de minólisis pontina y extrapontina. Y por último, le dejo una frase de Albert Einstein que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la energía atómica y la electricidad, que es la voluntad, que es la que hoy me permitió, junto a mis compañeros, estar presentes desde tan lejos. Y por eso agradecerle principalmente a mi familia y a mi compañero de año y amigo Luis Borso. Muchas gracias. Felicitaciones por ponernos también a todos al tanto de esta entidad que, como nos ha dicho Emanuel, es rara, pero indispensable que nosotros la sepamos reconocer y hacer el diagnóstico.
Hay una película de hace pocos años que se llamaba La mariposa y la escafandra, donde el hombre, el paciente, escribió un libro, o sea, escribir es un decir, lo dictó moviendo el único ojo que podía mover y parpadeaba y alguien escribió y es una descripción interesantísima de lo que estaba viviendo, porque él estaba al tanto de lo que lo rodeaba, pero como tú has dicho muy bien, no se podía expresar. Qué interesante, te felicito. Muchas gracias.